Viernes, 26 de abril de 2024. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 2028668. Tipo, aislada. Fe pública de los notarios. No convalida las afirmaciones incongruentes o contradictorias en que incurran al asentar una certificación en un documento privado, a efecto de dotarlo de fecha cierta. Hechos. Como resultado de la acción reivindicatoria se requirió la entrega de un inmueble. En el amparo la persona quejosa, como tercera extraña, señaló haberlo adquirido mediante un contrato de compraventa suscrito con los demandados con anterioridad a que se promoviera el juicio de origen. La persona juzgadora concedió el amparo porque el contrato era de fecha cierta, al haber sido certificado por notario público. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la fe pública de la que están investidos los notarios no convalida las afirmaciones incongruentes o contradictorias en que incurran al asentar una certificación en un documento privado, a efecto de dotarlo de fecha cierta. Justificación. Las certificaciones realizadas por un notario público en documentos privados, si bien permiten dotarlos de fecha cierta, no pueden jurídicamente sostener su validez cuando se asientan datos incongruentes o contradictorios, lo que no se convalida por el hecho de que esté investido de fe pública, pues no subsana los vicios en que incurra, por ejemplo, cuando las partes en un contrato se identificaron con credenciales expedidas por el Instituto Nacional Electoral, cuando para ese momento habían sido expedidas por el Instituto Federal Electoral. Si la ratificación de firmas ante notario tiene como único propósito dar fecha cierta al contrato contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha afecta al instrumento notarial, conforme a la tesis de jurisprudencia 1A/J 51/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, interés jurídico en el juicio de amparo indirecto. Valoración de documentos privados ratificados ante notario para acreditarlo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 2 de 2. Registro digital, 2028671. Tipo, aislada. Juicio oral ordinario civil. La diligencia de requerimiento de pago y embargo en ejecución de sentencia debe practicarse en el domicilio de las personas demandadas, legislación del Estado de Chihuahua. Hechos. Se reclamó en el juicio de amparo indirecto la resolución del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución interlocutoria que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio oral ordinario civil, al no haberse realizado el requerimiento de pago y embargo en el domicilio particular de los demandados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la diligencia de requerimiento de pago y embargo en ejecución de sentencia en el juicio oral ordinario civil debe practicarse en el domicilio de la persona demandada. Justificación. Conforme al artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, decretado el auto de ejecución se requerirá de pago a la persona deudora y, si no lo realiza en el acto, se procederá a embargar bienes de su propiedad bastantes para cubrir las prestaciones demandadas si se tratase de acción ejecutiva, o las fijadas en la sentencia o en el propio auto de ejecución. El diverso 518 del mismo ordenamiento prevé que si en ejecución de sentencia la persona condenada no fuere hallada a la primera búsqueda, se le dejará citatorio para hora fija del siguiente día hábil a fin de que espere al ejecutor. Si no lo hace se procederá al embargo de bienes, teniéndose por renunciado su derecho a designar los que deben secuestrarse. Finalmente, el artículo 520 de ese código establece el derecho de la parte deudora para designar los bienes que deben embargarse. De dichos preceptos se advierte implícita la obligación de que la diligencia de requerimiento de pago y embargo en ejecución de sentencia deba ser en el domicilio de la deudora /diagonal o condenada, parte demandada en el juicio de origen, para respetar las formalidades esenciales en el procedimiento y que ésta se encuentre en posibilidad de señalar bienes de su propiedad, pues al llevarse a cabo en su domicilio personal, se brinda un derecho de audiencia más amplio. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito.